Hola, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Comenzamos con los titulares. Tras continuas amenazas de una intervención militar en Irán, Donald Trump dijo que la represión parecía estar disminuyendo frente a las protestas antigobierno. Pero Washington no descarta una acción militar contra la República Islámica y está monitoreando la situación tras reportes de al menos 2.500 muertes, según organizaciones iraníes de derechos humanos. Militares franceses y alemanes llegaron a Groenlandia. Los aliados de Dinamarca se preparan para ejercicios militares en respuesta a las intenciones de Donald Trump de controlar la isla, para, según él, garantizar la seguridad estadounidense. La primera ministra danesa reiteró su desacuerdo fundamental con Washington. Y mientras que se espera una reunión de Donald Trump con la opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca, Estados Unidos anunció la captura de otro buque petrolero en el Caribe por violar las sanciones impuestas por Washington. También se espera un pronunciamiento de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Estas son las noticias de France 24. Vamos a Irán. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump parece haber rebajado sus amenazas de un ataque inminente contra el país. El republicano afirmó el miércoles que la matanza ha cesado tras días de represión en las manifestaciones. Sin embargo, la República Islámica cerró durante 5 horas su espacio aéreo, antes de reabrirlo en medio de preocupaciones por posibles ataques. Ampliamos en este informe. En su aparición en la cadena favorita del presidente estadounidense, hablando sin intérprete, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán solo tenía en mente a Donald Trump. Abbas Araghchi declaró a Fox News que la República Islámica no tenía planes de ahorcar a los manifestantes detenidos en las recientes protestas contra el gobierno. Puedo decirle que estoy seguro de ello. No hay ningún plan de ahorcamiento en absoluto. La negación del ministro de Asuntos Exteriores de Irán se produce un día después de que el jefe del Poder Judicial del país dijera que los casos se tramitarían por la vía rápida. Durante la entrevista del miércoles, Araghchi no abordó las causas fundamentales de los recientes disturbios, sino que señaló un complot extranjero para desestabilizar Irán. Mientras los funcionarios del país intentan demostrar que han recuperado el control, Teherán mantiene la puerta abierta a la diplomacia con Washington. Y la determinación tampoco puede ser bombardeada. Ahora, Irán ha demostrado estar dispuesto a negociar, a la diplomacia. Lo hemos demostrado en los últimos 20 años, en 2015, en 2025, en todas las ocasiones. Pero ha sido Estados Unidos quien siempre ha huido de la diplomacia, quien ha cortado la diplomacia y ha optado por la guerra. Mis mensajes es que entre la guerra y la diplomacia es la mejor opción. Donald Trump sugirió inicialmente que Washington intervendría si Teherán seguía matando a manifestantes y el presidente ha sido informado de diversas respuestas. Sin embargo, el miércoles moderó su retórica tras, según él, recibir garantías de Irán de que los asesinatos cesarían. No está claro cuáles serán los próximos pasos de Trump después de que se retirara a parte del personal estadounidense de las bases de Estados Unidos en Qatar y las aerolíneas comenzaran a evitar el espacio aéreo sobre Irán. Y para ampliar este tema, previamente conectamos con nuestro enviado especial Adrián Rocha, quien se encuentra en la frontera entre Irán y Turquía, y nos explicó la situación en este paso fronterizo. Buenos días, Ángela. Pues ahora mismo es de una relativa calma, sobre todo porque los pasos de iraníes que intentan salir de su país no son muchos, están pasando en las decenas, algunos cientos puede cada día. Sin embargo, sí que nos explican los guardas fronterizos turcos que a pesar que los pases de los iraníes hacia territorio turcos no son muchos más que los que ocurren normalmente durante esta época del año. De hecho, según hemos podido hablar con algunos de ellos, muchos incluso lo que hacen es cruzar al lado turco de la frontera, poder conectarse por primera vez en una semana a sus teléfonos móviles. Recordemos que en Irán el internet fue cortado el jueves de la semana pasada, desde entonces ha vivido el país en un bloqueo total y absoluto de internet. Poder decirle a sus familiares y amigos, tanto dentro de Irán como fuera de Irán, que las personas que acaban de salir están bien, que sus familiares también están bien, y después, posteriormente, vuelven a ingresar dentro del país persa. Muchos así también hablan de estos días y esa represión que ha vivido todas las grandes ciudades del país, y sobre todo temen en el futuro sobre esta posible intervención que aquí es vista como un riesgo real de una inflamación, de un conflicto que terminó a medias el pasado junio después de los 12 días de guerra entre Israel, Estados Unidos y la propia Irán.
Seguimos ahora con Groenlandia. Dinamarca reafirmó este jueves su desacuerdo fundamental con Estados Unidos, tras las discusiones del miércoles sobre el deseo del presidente Donald Trump de adquirir el territorio autónomo. En tanto, militares europeos de Francia, Alemania y Países Bajos llegaron a la zona para conducir ejercicios militares con Dinamarca. Estos son los detalles. Dinamarca sigue en desacuerdo con Estados Unidos sobre Groenlandia. Este jueves el gobierno de Copenhague reiteró su rechazo a las amenazas de anexión de Donald Trump. Hay un desacuerdo fundamental porque la ambición estadounidense de tomar control de Groenlandia permanece intacta. Esto es un asunto importante y, en consecuencia, seguimos con nuestros esfuerzos de prevenir que ese escenario se vuelva realidad. Un anuncio después de las conversaciones del miércoles entre el ministro de Exteriores danés con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en Washington. Sin embargo, ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo para explorar formas de gestionar esas diferencias. Pero tanto Dinamarca como Groenlandia subrayaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece querer controlar la región semiautónoma, una medida que describieron como una violación inaceptable de la soberanía. Creo que es muy importante reiterar lo clave que es para nosotros reforzar nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos pertenecer a Estados Unidos. Apenas unas horas antes de la reunión, Trump reiteró su postura, afirmando que Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional y que si no la consigue lo harán China o Rusia. Sin embargo, se mostró optimista sobre posibles conversaciones. Tengo una muy buena relación con Dinamarca y veremos cómo se resuelve todo. Creo que se llegará a un acuerdo. Mientras Trump intensificaba su retórica, Dinamarca anunció que reforzaría su presencia militar en Groenlandia, junto con otros aliados de la OTAN. Francia, Alemania, Suecia y Noruega confirmaron poco después que enviarán tropas a la isla ártica. Justamente Groenlandia fue uno de los temas mencionados por el presidente francés Emmanuel Macron durante un discurso a las Fuerzas Armadas. El mandatario justificó el incremento del gasto militar, que según dijo llegará a los 36.000 millones de euros hasta 2030. Macron dijo que estas acciones solo obedecen a la necesidad de ser temidos en alianza con los demás líderes europeos ante posibles amenazas venideras. Sin embargo, son consecuencia de la guerra en Ucrania, de la amenaza rusa contra el continente europeo y de las constantes amenazas de Donald Trump frente al aporte armamentístico deficiente de los socios de Occidente. Estaremos en contra del derrotismo, como se ha mostrado por parte de mucha gente, y también dije que nuestro compromiso buscaría aumentar al 2% del Producto Interno Bruto para enfrentar las amenazas enfrente nuestro. Somos franceses, no somos espectadores ni comentaristas de lo que pasa en el mundo. En cada punto de la historia tenemos que estar listos para tomar acciones, para proteger, para hacer lo necesario, jugar nuestro propio rol, nuevas capacidades para tomar acciones inmediatas, proteger a todos nuestros aliados cuando estén bajo amenaza. Necesitamos actuar. Estados Unidos anunció este jueves la captura de otro buque petrolero en el Caribe. Se trataría de un barco llamado Verónica, que según las autoridades estaba violando las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela. Este es el sexto buque arrestado en las últimas semanas por la Armada estadounidense. Y la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, será recibida por Donald Trump en Washington este jueves. Ella, que compartió su premio con Trump al recibirlo y lo felicitó durante la intervención en Caracas el 3 de enero, intentará abogar por un cambio democrático para su país, después de que Trump dijera que no tenía suficiente apoyo para gobernar. Un encuentro que se da además un día después de que Trump mantuviera una llamada con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. ¿Ofrecerá María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca este jueves? Para algunos especialistas, la marginación del presidente estadounidense hacia Machado y a toda la oposición de derecha venezolana desde la captura de Nicolás Maduro se explica por su enojo al no haber recibido el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado. Mientras tanto,
fue a la actual presidenta encargada de Venezuela, un producto puro de la izquierda chavista a quien Donald Trump elogió el miércoles. Tuvimos una gran conversación hoy, es una persona maravillosa, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. El inquilino de la Casa Blanca está más que satisfecho con Delcy Rodríguez, ya que su administración confirma que Washington ya ha vendido petróleo venezolano por valor de $500 millones. Caracas parece plegarse al dictamen de Estados Unidos y está multiplicando sus gestos de buena voluntad, como es el caso de la liberación de decenas de opositores políticos en los últimos días y de una quincena de periodistas el miércoles. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Desde la captura de su predecesor, la presidenta encargada ha estado caminando por la cuerda floja, moderando su retórica hacia Washington y la oposición, mientras continúa exigiendo la liberación de Nicolás Maduro para mantenerse en contacto con su base electoral que se manifiesta a diario. Y Cuba rinde homenaje a sus 32 soldados que murieron en Venezuela durante el ataque de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. Los restos de los militares llegaron a La Habana. El ministro del Interior aseguró que pelearon hasta la última bala por la causa más justa. Se apunta a que el primer círculo de seguridad personal del depuesto presidente venezolano estaba conformado por cubanos, algo que antes de este operativo estadounidense nunca había sido confirmado ni por Caracas ni por La Habana. En otros temas, los ugandeses votan en unas tensas elecciones presidenciales y legislativas, tras una campaña violenta impactada por el bloqueo de Internet, mientras el presidente Yoweri Museveni busca extender su mandato a una quinta década. Museveni declaró a la prensa que esperaba obtener 80% de los votos si no hay trampas, descartando la posibilidad de una victoria del popular cantante Bobi Wine. Las elecciones se consideran una prueba para la fuerza política del líder de 81 años y su capacidad de evitar la inestabilidad que ha sacudido a sus vecinos Tanzania y Kenia. Por otro lado, Fain, de 43 años y apodado el presidente del gueto, ha hecho un llamado a los jóvenes indignados por la escasez de oportunidades económicas en un país donde la edad promedio es poco más de 16 años. Y la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional, que tuvo que abandonar la órbita antes de lo previsto debido a una afección médica no revelada de uno de sus miembros, amerizó sana y salva en el Pacífico. Es la primera vez que la NASA interrumpe una misión de una tripulación de la Estación Espacial por una emergencia sanitaria. Justo a tiempo, pero también semanas antes de lo previsto. Es la primera misión de la Estación Espacial Internacional en regresar antes de tiempo debido a una afección médica. Amerizaje de la tripulación 11. Tras 167 días en el espacio, los astronautas de Dragon y la NASA han regresado a la Tierra. En nombre de SpaceX y la NASA damos la bienvenida a casa a la tripulación 11. Con cámaras infrarrojas y sensores de todo tipo, los equipos de la NASA y SpaceX siguieron el viaje de más de 10 horas de la tripulación SpaceX Crew 11, mientras sus 4 miembros abandonaban la Estación Espacial Internacional para regresar a la atmósfera terrestre. Atados dentro de la cápsula Dragon, con sus múltiples sistemas de paracaídas, amerizaron en el Pacífico, frente a la costa de San Diego, alrededor de las 12:45 hora local. La tripulación llevaba en la ISS desde principios de agosto y tenía previsto permanecer allí hasta mediados de febrero, pero el 8 de enero la NASA anunció que uno de los astronautas había sufrido un grave problema médico el día anterior. Aunque la tripulación está entrenada médicamente para emergencias, el problema requería un regreso anticipado. La NASA no reveló quién era el tripulante enfermo, si se trataba de los 2 astronautas estadounidenses, el japonés o el cosmonauta ruso. Por motivos de privacidad tampoco reveló la naturaleza de la afección, pero sí afirmó que no se debía a un accidente en el espacio. Y la tripulación no ha dejado la ISS sola en órbita. El banco de pruebas para la investigación de la exploración espacial ha estado habitado de forma continua desde el año 2000 y un astronauta junto con 2 cosmonautas permanecen allí. A mediados de febrero se les unirá el siguiente equipo. Usted recuerde que la ampliación de esta y otras noticias puede encontrarla también en nuestro sitio web france24.com, con la actualización de nuestra redacción de América Latina. Además, puede encontrar la información relevante acerca de las noticias del mundo en nuestros canales de difusión en Instagram y también en WhatsApp. Un feliz día. Ya volvemos con más. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis,
análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.